Andrea, ¿no? Ya, Sí, sí, ya tienes un tema todavía. sí, justamente, ya tengo armado un tema, un título, pero mi pregunta en sí es que no sé, conforme voy avanzando, se puede decir, la tesis, con el tiempo puede ir modificando. Bueno, realmente no debe modificarse. Ante el título viene el tema y no debe modificarse, porque junto con el tema yo elijo las variables y yo voy a hacer el marco conceptual, los antecedentes de esas variables. Si después de 6 meses yo cambio el tema o el título, voy a cambiar las variables, voy a cambiar el marco conceptual, los antecedentes y el marco teórico. Es como empezar otra vez, ¿cierto? Al principio sí, pero no tanto después, ¿no? Tenemos una semana para definir ideas y el tema. Y con el tema lo focalizo, lo centro y empezamos. Si no, no voy a terminar nunca. ¿Cierto? Sheila, bienvenida, no te veo. Nedi, bienvenida. Ya. A ver, ya entrarán pues. Siempre se espera a la última hora. Vamos a hablar un poco. Como siempre pueden preguntarme, ampliar y lo que usted desee. ¿Sobre qué tema harás tu tesis? Primero vamos a ver las ideas. ¿Qué ideas tengo? La idea es lo más básico, ¿no? Las ideas. De las ideas voy a pasar al tema. Cuando tengo el tema, voy a definir cuáles son las variables involucradas. ¿Cuáles son las variables involucradas? La semana pasada le dije, usualmente son dos. Pueden ser más, pueden ser más. Puede ser una, puede ser una. Cuando es una, es un trabajo descriptivo, bien sencillo, que yo no aconsejo hacer un trabajo para una tesis con una sola variable. Deben ser al menos dos, ¿no? Junto con el tema, tengo que definir los objetivos de la investigación. ¿Qué cosa persigo? ¿Qué cosa voy a alcanzar? Los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Describir, medir, ¿no? Hay un verbo. Asociar. Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Y la justificación. ¿Para qué vas a hacer el trabajo? Y la justificación no es para tener mi título, sino para qué va un trabajo de investigación académico. ¿Cuál es el aporte académico? ¿De acuerdo? ¿Todo esto para qué? Termina en el título. El título no aparece solito. Primero tengo ideas y no que ponga las ideas en 5 minutos y de ahí hago el tema. Tengo que digerir, pensar qué ideas puedo investigar. De eso se trata el webinar de ahora. Al dar las ideas, cómo definimos el tema, cuáles son los objetivos que me plantearía para ese tema y cuál es la justificación. Ahí también se encuentran las hipótesis, ¿de acuerdo? Es importante las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es lo que voy a comprobar en la investigación. Es lo que voy a comprobar en una investigación. Lo voy a repetir otra vez, también lo dije la semana pasada. La hipótesis general, la hipótesis nula, es el resultado del último trabajo de investigación sobre mis variables. La última tesis que se hizo sobre mi tema, esa debe ser mi hipótesis inicial para mí. Porque el conocimiento es una secuencia. Lo que Perico Pérez hizo una tesis
sobre estas variables que yo voy a empezar lo hizo en México hace 2 años y no ha ido trabajo sobre esto en estos 2 años, ese resultado va a ser mi hipótesis inicial, se llama hipótesis nula o hipótesis cero. Ya, le decía, esta idea tiene que asimilarse y la voy a repetir a cada rato. Una tesis se hace para comprobar la validez, o sea, para aceptar o rechazar una hipótesis. La hipótesis para mi trabajo va a ser el resultado de una tesis anterior, necesariamente. Yo no puedo inventar una hipótesis. No puedo sacarle la cabeza. Porque si hago eso, no hay un continuo en el conocimiento. Porque cada uno hará pues su hipótesis como le da la gana. Y la prueba o la desaprueba como le da la gana. Pero no, el conocimiento es una secuencia. Si yo quiero hacer sobre demanda de maracuyá en climas fríos, qué sé yo, o en época de COVID, yo tengo que encontrar un trabajo anterior a esto. Profe, no hay, sí hay. Todo está escrito. No hay maracuyá, busco una cosa parecida. ¿De acuerdo? No va a ser el año pasado, de repente hace 2 años, pero tenemos que estar seguros que el trabajo es el último. Por eso voy a hablar más adelante sobre la revisión bibliográfica antes de decidir qué tema y qué tesis voy a comenzar a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto es para tener un título coherente. Un título coherente. Los títulos no empiezan con un artículo ni con un verbo. Empiezan con las variables. Yo no puedo decir la demanda de maracuyá o no puedo empezar más el análisis de la demanda del maracuyá en él está de más y análisis está de más porque yo sé que en una tesis voy a analizar, de eso se trata. Ni estudio comparativo entre dos poblaciones, tampoco porque si tengo dos poblaciones voy a compararlas. El título debe ser muy directo, poner las variables, el lugar y el tiempo. Voy a comentar eso en un momento. Si tienen comentarios, es el momento. Importancia de las ideas en el proceso de investigación. ¿Para qué voy a hacer ideas, profe? Es perder el tiempo. Las ideas te van a ir o te van a permitir identificar qué es lo que podrías investigar. Plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación. ¿De acuerdo? Plantear, voy a precisar, estructurar esa idea. Ese conjunto de ideas que vamos a ver en un momento son varias y me quedo con una de repente. La que más me gusta, la que más hay referencias, la que más conozco, la que tengo experiencia. Entonces, esa idea se convierte en un problema de investigación. Las ideas pueden provenir de distintas fuentes y con frecuencia son vagas y deben traducirse en problemas concretos de investigación. No tengas miedo de escribir o hablar sobre una idea que para otros no tiene sentido. Así empezamos. Las buenas ideas deben alentar al investigador, deben ser novedosas y deben servir para la elaboración de teorías y resolución de problemas. O sea, investigación hay dos. La investigación teórica pura, que es para incrementar el bagaje de conocimientos en esa área. Y la otra investigación es la resolución de problemas, ya concreto para la empresa. ¿De acuerdo? Usualmente las tesis
de grado son para resolver problemas de una empresa, de un punto central, de un punto concreto. Concepción de la idea de investigación. Es un proceso que se ejecuta en 3 etapas. Vamos a concebir, vamos a crear las ideas de investigación. Primero, la lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Hay que comenzar a pensar a lo loco. ¿Qué puedo hacer? ¿Sobre qué? Ir anotándolas. Comience por lo que le interesa. Seleccione ideas que le interesan en el campo que se desenvuelve con facilidad. Si está trabajando, ¿no?, es una buena fuente de ideas. Si aún no trabajas, tienes que pensar en qué curso que he llevado, ya de mi carrera, no lo general, de mi carrera, yo me he sentido más cómodo. Lo conozco bien. Si trabajo, yo tengo experiencia en eso. Me motivan a seguir. Y es posible, es muy probable, que lo que yo investigue ayude a la empresa, ¿no? Porque yo sé que el gerente está preocupado por esto. ¿Por qué están bajando las ventas en esta etapa? Un asunto o algo que requiera una solución inmediata. Son fuente de idea, o lo que le interesa. También puede ser, haga una lista de ideas general. Escriba cada idea o temas seleccionados. Coméntelas con sus compañeros, si es un grupo de clase, colegas, amigos, profesores. A los ex también podemos preguntarles, ¿ya? ¿Qué cosa piensa de esta idea? Para algo deben servir los ex, ¿no? Seleccione el tema. Una vez que tengo las ideas, debo elegir un tema. ¿Cuál de esto me gusta más? Repito, porque tengo experiencia, porque me siento cómodo, porque tengo la idea bien clara, porque tengo acceso a información, listo, ¿no? Porque es novedoso. Elige un tema, evalúe y seleccione una idea o tema. Normalmente esta elección lo llevará a una idea general o un tema más amplio que debe enfocarse. Enfoca el tema amplio. Puede hacerlo mediante preguntas del tema en sí o en su contexto. ¿Dónde voy a hacer el trabajo de investigación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuándo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer la investigación? Y tenemos el tema enfocado, o focalizado, o delimitado. Vean, ideas, tema y tema enfocado. Redacte el tema enfocado, para ello revise la literatura y vea cómo se enfocan otros temas semejantes. Precise la frase y coloque un verbo al inicio. Ideas, elección de un tema en función a gustos, preferencias, experiencia, si trabaja y acceso a información. Hay información disponible, ya es una gran ventaja frente a una situación en la cual no tengo ni idea cómo conseguir los datos. Por ejemplo, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda? Tienen que hablar, ¿eh? Es conversemos de tu tesis, no a un monólogo. Para monólogos, al teatro. Profesor, buenas noches, le saluda Nedi. Nedi, buenas noches. Una duda, ¿es necesario que deba existir un problema para desarrollar una tesis? Por supuesto, porque justamente la investigación es resolver esa pregunta de investigación, ese problema. El problema es la parte importantísima, como el corazón de una investigación. Si no, ¿para qué voy a investigar? Claro, por ejemplo, yo aún no tengo un tema específico, tengo dos opciones.
de una, por ejemplo, no, en realidad no tiene un problema, solo que yo quiero implementar una mejora. ¿Es igual? Y la pregunta, ¿y por qué vas a implementar una mejora? Digamos, para reducir costos. Entonces, el problema es de costos. Cuando implemento algo, yo siempre lo tomo como un complemento. Primero tengo que ver cuáles son las áreas que me van a permitir reducir costos. ¿De Ujú. acuerdo? Ahí tengo que investigar. Y yo voy a concluir. El área A puedo reducir, el área B puedo reducir, el área C no puedo reducir. Esa es mi tesis. Y un anexo va a ser el nuevo sistema. Ahora, en general, implementar escapa a la autoridad de un investigador. ¿Me explico? Yo voy a Eh, investigar y voy a proponer como anexo del trabajo una propuesta de gestión para reducir costos. Pero yo no puedo implementar, ni aún siendo el dueño, por ahí un directorio de la empresa. claro, Implementar es una decisión estratégica de negocios, no es investigación. ok. Factores que permiten reducir costos, ya eso sí es una buena investigación. Ujú. Pero la implementación, de repente nunca la implementan. Pasan 5 años y no quieren implementar, ¿que no te vas a graduar? Implementar significa que tú vas a graduarte cuando implementes lo que tú propones. Eso no es. No es una investigación. Ok, profe, listo. ¿Está bien? ¿Claro? Sí, Sin molestarse, ¿ah? claro, gracias. No, no hay problema. Ya. ¿Alguien más? Tienen que Buenas llegar. noches, buenas noches. Buenas noches, a ver. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Guadalupe. María Antonella es mi nieta. Y Ah, ya. La nieta de mí está graduándose. ahí Guadalupe, estamos. Sí, soy Guadalupe. como la Yo Virgen, como tengo, la Virgen. como la Virgencita, y nombrar, pero ya no se puede olvidar ese nombre. Que yo tengo varias dudas, ¿Estás acá en disculpe, el Perú? ¿perdón? ¿Estás acá en el Sí, Perú? Ya. sí. Yo tengo, estoy haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Pero hay algunas dudas. Yo estoy en la docencia y tengo algunas dudas, de repente porque no he tenido la oportunidad ya pero de compartir, de leer, ¿no? De repente algo me ha faltado ahí. Pero yo tengo una duda en lo que habló anteriormente con respecto, bueno, a que definitivamente es mucho más cómodo trabajar con dos variables, ¿no? Y si es una descriptiva, pues más simple todavía. Pero lo que a mí me llamó la atención en una tesis que se presentó, que el jurado exigió discusión, ¿no? ¿En qué momentos podríamos decir, eh, obligatorio el hecho de poner la discusión en un trabajo descriptivo? Ya. Porque en realidad, sí, ese es un... Ya. algo. Los trabajos descriptivos son muy simples. Son muy simples. Primero exploratorios, descriptivos, correlacionales y predictivos o relacionales. Entonces, los descriptivos están en un nivel muy simple de investigación. ¿Qué cosa es la discusión de resultados? Es comparar mis resultados con otras investigaciones y Claro. comparar cómo va evolucionando lo que se descubre sobre estas variables. Es interesantísimo. Es una parte obligatoria de la tesis. Algunas universidades no lo exigen como debería ser. Es que no se está usando, pues recién, acá unos años atrás, recién se ha implementado lo que es la discusión, y entonces hay algunos trabajos que no tienen discusión, y la excusa es que es descriptivo. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué momento uno puede exigir, sí, que tenga que tener A ver, lo que se refiere a la discusión, ¿no? se debe exigir, pero un poco está en las universidades, tiene que haber un reglamento de grados. Entonces, en ese reglamento está el esquema, y el esquema tiene que estar ahí discusión. Si en el esquema no dice discusión,
no hay forma de De exigir. exigir. Lo máximo puede decirme, te sugerimos que ponga discusión. Pero si no está en el esquema, el alumno puede decir, no está en el esquema, en el reglamento, así que no No se me puede da ganas de exigir. ponerlo. Ujú. Así es. Ah, ya. Hay mucha Bueno, variedad en la estructura de proyectos y de tesis. Eso debe estar normado por la SUNEDU. En serio. ujú. Porque cada uno hace su inversión como le da la gana. Entonces, eso está mal. En lo de la hipótesis que estoy explicando hace unos momentos, la mayoría de colegas y universidades creen que es la solución que el investigador inventa a ese problema. Y no es así. Pues no cada uno va a hacer su hipótesis sobre el mismo problema de la manera que quiere. Entonces tenemos diferentes conocimientos y no es un cuerpo sólido de conocimientos. Si yo empiezo como hipótesis nula, el último trabajo investigado, le doy una secuencia. Ujú. Es más, cuando hay hipótesis, que va a ser otro webinar, yo espero rechazar la hipótesis planteada. Y me decían, profesor, ¿cómo es? Yo busco evidencia para rechazar la hipótesis planteada. Pero igual tiene validez si se rechaza la hipótesis, igual No, este es un trabajo de yo voy a estar investigación. feliz si rechazo la hipótesis. ¿Por qué? Porque la planteada es lo que el otro dijo hace 2 años en México. Si yo rechazo y acepto la alternante, quiere decir que el conocimiento ya varió, ya se modificó, ahora es otro. Entonces, tiene sentido en mi investigación. Si yo acepto la hipótesis nula, está bien. Mantenemos la misma situación inicial, no hay conocimiento nuevo, y lo que descubrió este señor en México hace 2 años se mantiene hasta ahora. Bien, eso no descalifica la tesis, pero yo no puedo, o sea, espero rechazar la hipótesis planteada. Voy a hacer todo lo posible por rechazar, sin hacer trampa, ¿no? No, se puede hacer, claro, se puede asegurar que se rechace, pues, dándole una mayor énfasis, por ejemplo, que tenga una correlación positiva y encima que sea muy significativa, ¿no? Significativa y positiva. Entonces, ahí como que ya se amarran dos cosas que obligan a cumplirlas y a veces no se cumplen las dos cosas, ¿no? No, pero vuelvo a decirte, eso que yo estoy proponiendo no es una propuesta, es el resultado del último trabajo sobre estas variables. Tenemos la mala costumbre, muy generalizada, de poner como hipótesis planteada lo que a mí se me ocurre. Y por eso que rechazo. No es así. Era la conclusión, el resultado de la última tesis sobre este tema. ¿Me explico? No es Sí, lo sí, que yo sí, sí, invento. está bien. Ya está. Muy bien. A ver, un ejemplito de ideas. Puede ser la televisión y el niño, las reformas tributarias en el país, las organizaciones empresariales del país, la salud de la población, tecnologías móviles en educación superior. Ahí tengo 5 ideas. Que pensar un rato, dije, me gustaría investigar sobre esto, saldría buena investigación, una buena tesis, y me titulo. ¿De qué viene? ¿Qué me interesa de de esas 5 ideas? Me interesa, por ejemplo, la televisión y el niño. Ahora tengo que definir el tema amplio. Podría ser los usos que hace el niño de la televisión. Ahora como dicen, voy a achicar la cancha, voy a delimitarlo, voy a enfocarlo. Tema enfocado podría ser el tipo de control que en Chimbote ejercen los padres sobre sus hijos en relación con la actividad de ver televisión durante el año 2020. Ese no es el título, ¿eh? Es el tema. ¿Estamos? ¿Comentarios? Ah, por ahí lo veía. ¿Por qué pone los si no es artículo? Está bien, es el tema.
Es el tema. No es cuando todo hablamos la televisión y el niño, estamos hablando de una relación, una correlación, ¿no? Ahí. No. Como por ejemplo. Todavía no entremos. Va a haber otra reunión en la cual yo diga la parte de metodología. Ah, ya, sí, porque tengo esas dudas de lo que une. Hay veces, no, ese es no, tiene correlación, no, entonces sí es interesante, sí. Vamos a estar atentos. Yo, cuando hago trabajos, yo no me preocupo qué tipo de investigación es. Yo la hago. Después la clasifico. La clasificación es una cosa, pues, sencilla. Pero no pensemos qué tipo de investigación es sin haber primero definido, ¿no? Primero que hay que parir y después digo, ya, pues, este trabajo es de este tipo. No se preocupen. No sé si será el metodólogo, pero el metodólogo para muy amarrado al qué tipo es, que si es cualitativa, si es cuantitativa, si es correlacional, si es predictiva. No, eso dejemos ahí. Yo voy a hacer uno de aquí a un par de semanas sobre cómo clasificamos la parte de metodología de una investigación, ¿no? ¿Está bien? Habló Guadalupe, creo, ¿no? Hola. Se fue Guadalupe. No, estoy acá, no es que abajo tenía que poner el volumen. Ya. Bien. De las ideas generales se transita hacia el tema enfocado. ¿De acuerdo? Hay que empezar por ideas. Cuanto más ideas, yo tengo la opción de tener un mejor tema de investigación. ¿Cierto? Otro ejemplo. Las reformas tributarias en el Perú. Reformas tributarias en el Perú. Si estudia derecho tributario, por ejemplo, ¿qué temas puedo hacer? Las reformas tributarias en el país. ¿De acuerdo? Es un tema. El tema amplio podría ser la valoración de los efectos de las recientes reformas al IGB para enfocarlo, usted pregunta como ¿en qué segmento de contribuyentes ha habido más impacto? En toda la investigación se centra en el análisis de la reforma y el efecto en los niveles de recaudación entre médicos que trabajan por su cuenta, profesionales independientes, que traen consultorios y que emiten factura de servicios. ¿Cómo afecta a ellos el IGB, por ejemplo, no? Pero miren que de la idea planteamos un tema amplio y de ahí tratamos de enfocarlo, limitarlo, achicarlo, se llama delimitación o enfocar el tema. De las ideas generales se transita al tema enfocado. Comentario a este segundo ejemplo. Al final de la investigación, dirá si la reforma incrementó, mantuvo o redujo el monto total de recaudación de dicho segmento de contribuyentes. Al final tengo que decir, esta reforma tributaria permitió que los contribuyentes tributen más. Y las explicaciones de los motivos que ocasionaron esto. Lo anterior implica no solo comparar estadísticas y datos, sino ponerle más carne, entrevistar a una muestra de médicos de la ciudad donde se desarrolló la investigación. La idea representa la primera aproximación a la realidad. Un tercer ejemplo. ¿Qué le interesa? Las organizaciones empresariales del Perú. Ya tengo mi lista de ideas y me quedo con esa idea. Tema amplio. El estrés laboral
dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo delimitamos? Podría ser caracterizar los factores que producen el estrés laboral en los trabajadores de las pymes de Lima. ¿Ya ven cómo es sencillo? ¿Cómo es sencillo esto? ¿Qué te interesa? ¿Qué ideas? ¿Qué te interesa? Tema ampliado, tema enfocado. En ese orden. Lluvia de ideas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Qué idea te sientes más cómodo? Definir el tema amplio y luego lo delimitamos. Tema enfocado. Ejemplo 4 sobre salud de la población. Si usted es nutricionista, me puede interesar la salud de la población. ¿No es cierto? La salud de la población. Tema amplio. La salud alimentaria. Para enfocarlo, puede recurrir a las preguntas: ¿qué aspectos? La contaminación de los alimentos por malas prácticas. ¿Qué tipo de malas prácticas? Si se corta la cadena de frío, los alimentos quedan expuestos a contaminación microbiológica. Ya describí lo que me interesa, he formulado un tema amplio, lo he descrito en un párrafo, que eso es, así debe ser, y el tema enfocado puede quedar así. Entonces la investigación podría centrarse de esta manera: alteración del color y sabor en los panes industriales de sabor vainilla cuando se cortan la cadena de frío. Ya está delimitado. Ya está. Puedo poner la ciudad ahí, ¿no? En tal ciudad y en qué año o en qué época. ¿Cierto? Fuentes de ideas para investigar. ¿De dónde salen las ideas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? Está bonito su forma de hallar, a lograr encasillarme, definir exactamente. Y yo estaba pensando en un tema sobre responsabilidad social, ¿no? Justo quería armar y justo ver todo lo que involucra y qué aspectos específicamente, ¿no? Es con la forma que usted estaba haciendo su análisis. Perfecto. Está muy de moda lo que es responsabilidad social. Muy en auge de las empresas. Doctor, ¿me escucha? ¿Quién está hablando? No. Rosa. Rosa Aurora. Dime, Rosa. Bueno, tenía mal el micro y usted no me escuchaba. Perdón. Mi pregunta es, si yo ya tengo definido el título de mi proyecto de tesis y digamos, así como usted dice, ¿no? Quiero saber sobre el título de su proyecto. ¿Lo podría cambiar usted? A ver. Repito lo que estoy hablando hasta ahora. El título es producto de la idea y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. El tema general, el tema enfocado, y recién ahí bajo el título. Yo no puedo cambiar un título porque me parece mal. O sea, hay un proceso. Primero ideas. Escojo la idea. Planteo un tema enfocado y después el título. Junto con el tema enfocado, ¿qué tengo que ver? El objetivo y la justificación para que amarre recién con el título. Si yo cambio, o sea que ya está definido. En las ideas, en el tema enfocado, no tiene sentido.
¿Sí? Sí, gracias. Alguien me comentó hace un momento, profe, yo quiero cambiar, yo ya empecé mi tesis, la tesis es avanzada, pero estoy evaluando si cambio el título. ¿Qué ocurre si cambio el título? Quiere decir que en el título van obligatoriamente las variables. Sí, Si yo cambio el título, estoy cambiando las variables, ¿cierto? cambia todo. Si cambio las variables, cambio objetivos, cambio hipótesis, cambio los antecedentes, cambio el marco teórico, el marco conceptual, cambio a otra tesis. Tómense el tiempo para que este título sea coherente con este proceso que hemos hablado. Ideas, el tema general y el tema enfocado. Y una vez que lo tomen, por favor, no lo cambien. Yo tengo un alumno en Villarreal, un asesorado. Profe, mejor voy a cambiar el título. Bueno, las universidades, una vez que tú apruebas el proyecto, ya no puedes cambiar el título. Ahí te quedas. Sí, que mejor le pongo, ya no, ahí te quedas. Porque hay una correspondencia entre el proyecto y la tesis. El mismo título, no puedes cambiar. Doctor, ¿y qué pasa? Si no van a hablar, apaguen su micro. Doctor, ¿qué pasa si presento mi proyecto y mi jurado, el jurado que tengo, o el jurado que me ¿Me decías quién hablaba? ¿Rosa? Rosa, ¿qué No. pasa si presento mi proyecto, Ya. ¿no? Digamos, a la escuela de posgrado, así, ¿no? Y nombran el jurado, Ya. ¿no? Y el jurado, digamos, sí está autorizado a que cambie el título. Sí, pero no a cambiar. Los jurados o los revisores te observan el proyecto. Lo observan. Observan, ¿no? Y te pueden observar 5, 10, 20 observaciones. Y en ese sentido, yo les recomiendo, por experiencia, sean obedientes. No peleen con el jurado. No se pongan, cambio el título, cambio. Posiblemente el jurado te sugiera un título. Listo, lo pones. Yo estoy enseñando cómo debe ser. Pero si el jurado dice, no, no me parece esto, por esto, listo, lo cambias. Tú en el fondo estás incómodo, pero no te molestes, no te resientas, no abandones la tesis, ¿cierto? Yo asesoré una tesis doctoral en Villarreal, donde uno de los jurados, bastante de edad, quería que la tesis fuera únicamente a médicos y no a todo el sector salud, porque era un problema de salud pública. Y era solamente médicos, no a todo, porque es salud pública. Y esperó como 3 años y el señor no aprobaba. La alumna decía, voy a esperar que se muera el señor, porque era bien viejito, a ver si me aprueban así. Al final se tuvo que explicarle con cartas por qué no puede ser únicamente a médicos, ¿no? A veces son muy tercos, sí me ha pasado, muy tercos. Entonces, gente ya con sus años que no con una mentalidad muy recta. Yo les comenté cuando yo sustenté mi tesis doctoral de educación, cuando llegas a sustentar, la tesis está oleada y sacramentada. Ya no hay nada que hacer. Pero uno de los jurados me dijo, a este marco teórico le falta un poco de inteligencias múltiples. Ya estaba a destiempo esa observación, porque él me la había aprobado. Pero yo no podía ponerme a decir, usted la aprobó, ya no puede hacerme eso, ni hablar. Doctor, si me permite, yo voy a presentarle una versión ampliada considerando su sugerencia.
Listo. Humilde nomás. Yo estaba haciendo una tesis en esa época sobre inteligencia múltiples. Ya, pues, agarré 25 páginas y se las puse ahí. Un alumno me contaron hace 3 meses, por más, era sido alumno de un taller, y comenzó a discutir con el jurado. No puede discutir con el jurado. La mente es, yo quiero aprobar la tesis para mi grado. Discutir es perder el tiempo y de repente te baja la nota hasta te pueden jalar. Deja tu amor propio a un costado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Ya está. muy de acuerdo. Bien. Fuentes de ideas para investigar. Fuente de ideas. Son distintas y variadas. La experiencia del investigador como persona, como profesional, como estudiante o como docente es importante. Cuando ustedes elijan a un asesor, lo ideal es alguien que le guste el tema que vas a investigar. Ese es lo ideal. Es más, si ha publicado sobre eso, si ha hecho trabajo de investigación sobre el tema que te gusta, entonces tienes un experto de bacán, pues, ¿no es cierto? Él va a estar interesado. Cuando hice mi tesis de economía agrícola, mi tesis fue parte de la tesis de mi asesor, que era un asesor externo, que era de norteamericano, y él me tenía, con él aprendí bastante a investigar, porque él me corregía todo. Siendo americano, me corregía hasta las comas. ¿Por qué? Porque mi tesis era parte de su trabajo. Entonces, él tenía mucho interés que mi trabajo salga bien. Pero si hay un asesor que tiene pues 50 tesis, no tiene tiempo ni se acuerda qué estás haciendo, es muy complicado. No tiene realmente un apoyo en el asesor. Uno tiene que coger un asesor que le interese el tema, que conozca el tema, que tenga tiempo para dedicarte, porque ser asesor es dedicarse. Los profesores a veces tienen asignada una cantidad de tesis, pero a veces le ponen demasiado, que son físicamente imposibles poder seguir. Los materiales y publicaciones, conferencias son una fuente también de ideas. La información disponible en Internet, en página web, también es una fuente de ideas. La línea de investigación de la universidad, de la facultad, es importantísimo. Yo diría la primera. Tú no puedes investigar algo si no está encajonado dentro de las líneas de investigación autorizadas. Te puede gustar mucho el tema, pero si no está en el listado de línea de investigación, por gusto, no te lo van a aprobar. ¿Cierto? Sí. Y lo malo es que nosotros o los alumnos de pregrado se enteran que existe línea de investigación cuando están en el 9º o el 10º ciclo. Lo ético es que la universidad, junto con el prospecto de admisión, ponga ahí, esta universidad y esta facultad tiene estas líneas de investigación, esta y esta. Y el alumno sea ético. Decir, no me interesa ninguna de estas, yo no postulo a esta universidad. Eso es lo ético. Y no esperar después de 10 ciclos a ver qué tema busco en las líneas de investigación que la universidad me está exigiendo hacer. Yo le comenté que un compañero de la agraria, ganó una beca para ir a estudiar a Japón. Muy buena. Pero cuando revisó las líneas de investigación, no le interesaban a él. Y renunció a la beca. Y le dije, ¿por qué renuncia?
porque yo quiero investigar sobre este tema. Y este tema no encaja en la línea de investigación de esta universidad. Pero, compadre, es una beca, te pagan pasaje de estadía. Son 2 años. No, y no fue. A mí me pareció una tontería en ese momento, pero es muy ético, Después consiguió otra beca, lo que él quería, y hizo su maestría en lo que él quería. Cuando tú haces lo que quieres, eres bueno, eres excelente, porque te gusta lo que haces. Entonces deberías contemplar el ingreso a la universidad, la línea de investigación. Como estamos por terminar, tenemos que ver en estas líneas qué puedo investigar. Porque si yo propongo un tema que no esté ahí, no me lo van a aprobar. Tengo que ver también investigaciones anteriores. Vamos a leer tesis de compañeros. Hay que conversar con personas, con profesores, con tutores, ¿no? Con instituciones. ¿Qué se puede investigar sobre esto? ¿Qué ideas pueden haber sobre esto? Hay que buscar reflexiones acerca de una materia que estudió o un trabajo desarrollado. Yo a veces digo a los alumnos que recién empiezan, decide qué tema vas a investigar y todos los trabajos libres que tienen en los 10 ciclos, enfócate a eso. Porque muchas veces los profesores dicen, haga un trabajo libre sobre economía, sobre macroeconomía, sobre finanzas, pero ya, pues ya tienes una idea, las MIPES, o las pymes, o la exportación de algodón. Entonces ya tienes el tema general, entonces todos los trabajos lo haces sobre eso y te conviertes en un experto. Si aún tiene dificultad, piensa en el curso que más te gustó, en el tuvo mejores notas y revisa los temas desarrollados. Por ahí puedes encontrar ideas para hacer tu tesis. Criterios para generar ideas. ¿Cómo deben ser las ideas? ¿Cómo deben ser las ideas? Alentadoras, emocionantes, interesantes, inspiradoras. En la medida que estimulen y motiven, el investigador se compenetrará más en la investigación y tendrá una mejor predisposición para salvar obstáculos que se presenten. Por más que planeen, van a haber obstáculos. Pero si tú te identificas con el tema, te gusta el tema, estás cómodo, eso va a ser muy sencillo resolver. Trabajos de investigación novedosos, no necesariamente nuevos. Ocasiones es necesario actualizar investigaciones previas o adaptar planteamiento derivado de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Se ha hecho sobre esto, pero ya está desactualizado. De ahí empiezo y lo compruebo para ver si es que esto ha cambiado o se mantiene igual. ¿Para qué deben servir? Para formular teorías. Ya les comenté hace un rato que hay 2 tipos de investigaciones, las teóricas y las aplicadas. Las teóricas son para generar conocimiento nuevo, que van a los tratados de administración, por ejemplo, para contribuir con las teorías. Y las investigaciones aplicadas son para resolver problemas, que son casi todas, ¿no? Se llama para solucionar problemas. Pueden dar origen a investigaciones que ayuden a resolver problemas en la empresa, en la comunidad, en una localidad. Así, por ejemplo, una investigación diseñada para analizar los factores que provocan conductas delictivas en adolescentes contribuirá al establecimiento de programas dirigidos a resolver problemas de delincuencia juvenil. Y hay otro tipo de utilidad, son aquellas para generar interrogantes y cuestionamientos. En ocasiones, una investigación lleva a generar más preguntas que respuestas. Son investigaciones exploratorias. No tengo ni idea de qué está pasando. Investigo.
y me quedan preguntas que van a generar investigaciones o tesis posteriores. Es lo más básico de investigación. Investigaciones exploratorias. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Una parte importante en esta definición del tema, de las ideas, es revisión bibliográfica. Yo dicto un curso que se llama Investigación Académica 1 en la UPC. Y la pregunta es, ¿hay suficiente material publicado sobre el tema que quieres investigar? ¿Hay suficiente material? Y hay que investigar. Para la maestría se exige un idioma extranjero. Para el doctorado, 2 idiomas. Pero esta exigencia es porque tienes que buscar referencias bibliográficas en ese idioma para encontrar investigaciones similares. En la búsqueda de publicaciones sobre el tema que has elegido. ¿Cuál es la importancia de esta búsqueda de bibliografía previa? Los conocimientos previos son el punto de partida de la investigación. Cuanto más se conozca el tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente. Cuanto más yo haya leído sobre el tema, me convierto casi en un experto y tengo más claridad para afinar, enfocar, delimitar el tema de investigación. Se requiere una investigación, por lo tanto, una revisión bibliográfica previa, que no es más que una investigación preliminar, a ver cómo están las cosas. Es un sondeo, no es algo muy profundo, no es un estado del arte. Eso va a ser el motivo de la otra webinar, sino para ver cómo están, qué estudios hay, a qué han llegado, cuál es lo interesante, cuáles investigaciones o trabajos están haciendo. Cuando uno investiga, no tanto a pregrado, sino a posgrado, hay que buscar quién está investigando el tema que me interesa. ¿De acuerdo? No digan, profe, nadie. No, eso no es humilde. ¿De acuerdo? ¿Cuántos millones somos en el mundo? 7.500 millones, me parece. ¿Y tú crees que en estos 7.500 millones nadie investigue tu tema? No, eso nadie te lo va a creer. Entonces, escribe universidades, escribe profesores, tus profesores, ¿dónde más hay esta facultad? ¿Dónde puedo ponerme en contacto con asesores de otro sitio? ¿Para qué? Para intercambiar avances. Por ejemplo, yo hice mi tesis en educación, la maestría, y el instrumento me lo dio el autor en Islas Canarias, España. Le escribí, soy fulano de tal, estudio mi doctorado y voy a hacer una tesis sobre esto. Y me mandó los originales. Hay que identificar quiénes investigan tu tema. La ciencia no son esfuerzos aislados. Hay que ver. ¿Dónde hay que ver? Hay que buscar con CITEC, hay que ver en las universidades. Ahora se escribe y sí contestan. Soy alumno de una maestría, soy alumno de pregrado en esta facultad. He leído su paper y estoy interesado en ponerme en contacto con usted. Sí le va a contestar, segurísimo. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué me doy el chambón? Yo decía, un estudio doctoral, una tesis doctoral, requiere una mayor profundidad en la búsqueda de publicación del tema. ¿Por qué doctorado? ¿Para qué te ayuda? Para no volver a investigar un tema que ya se agotó, ya se hizo. Entonces, para que una investigación sea novedosa, debe tratar un tema no estudiado.
Si es nuevo, bacán. Ahora hay muchos temas sobre el coronavirus. Profundizar un tema que ha sido poco conocido, de acuerdo, también. O darle una visión diferente. Mira, ahora estamos en pandemia, ahora cómo funciona la cosa. Muchas empresas exportadoras han cambiado lo que exportaban o lo que importaban. ¿De acuerdo? Esos son, porque yo ya investigué, ya hice una lectura. Eso no es de un día, 2 días, hay un tiempo para leer, para documentarte. Lees tanto que te conviertes en experto. Ahora es realmente sencillo, porque por internet puedo entrar a todos los repositorios de muchas universidades del Perú y del extranjero y bajar la tesis completa. ¿De acuerdo? Comentarios. Doctor, ¿puede coincidir iguales títulos de tesis? Sí. Sí. Pero la investigación cambia, el Claro, desarrollo claro. de la investigación Pero cambia. repito, va a ser muy difícil. Es como tener nombres homónimos, ¿no? Sí, pueden coincidir, pero son personas diferentes, pues. Diferente carácter, diferente estatura, diferente forma de... Claro. Pero no piensen eso, ¿no? Sería muy piña que hagas una tesis y coincida con otra. Yo trabajé en Telesub el año 18 de emergencia porque me llamaron para hacer un taller de tesis. Eran 64 alumnos. Ahora me dice un colega que tiene 100 alumnos en un taller de tesis. Y entró el director de esa facultad, no digo qué, no digo cuál, y dijo, no quiero que hablen sobre el impuesto a las ventas, porque hay muchas tesis sobre eso. Si pone impuesto a las ventas, yo no voy a aprobar la tesis. A mí me pareció absurdo, porque hay una reforma tributaria, ha habido diferentes tipos de enfoques, y además hace 20 años o 30 años que él estudió, ahora ya es totalmente diferente. Pueden tener tesis del mismo título por casualidad, pero yo no veo ninguna razón que no te lo apruebe. Pero voy a decir lo mismo, si el jurado te pone peros, hay que cambiar. No voy a entrar en discusiones, ¿cierto? ¿Alguien más? Planteamiento del problema. Una vez que ya tengo las ideas, el tema general, el tema enfocado, ya puedo lanzarme a plantear el problema, ¿no? ¿Qué es el problema? El problema significa lanzarse hacia adelante. Se entiende como algo lanzado hacia adelante para dificultar avanzar. Puede entenderse que un problema es un obstáculo que debe ser sorteado para alcanzar el objetivo. Un problema necesita de una solución, necesariamente. El problema de investigación se vincula con la finalidad de la investigación, que es brindar una solución. Por tanto, lo que se investiga supone un problema a resolver. En la tesis hay el tema de investigación se formula como una pregunta, que es el problema de investigación. Y ese problema de investigación voy a resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? A través de una hipótesis y los datos que yo voy a conseguir. ¿En qué consiste plantear un problema? Es hacer un análisis de la problemática, del entorno que se presenta en un escenario, ya sea entorno físico o una situación real. Es el momento en que se delimita o se enfoca qué es lo que se va a investigar del tema seleccionado. Es decir, se afina y estructura
formalmente la idea. ¿Cómo se formula un problema de investigación? Hay 3 niveles. Primero, es el método de Oxford, se dice, pero no es relevante. La problemática y los problemas, la matriz de problemas y los objetivos. En problemática y problemas, descripción de la problemática identifica ausencia de algo, situaciones no deseadas, vacío de conocimiento. Y la formulación identifica y formula la mayor cantidad posible de problemas. De estos selecciona 3 o 5. La matriz de problema, relaciones entre problemas, constituye una matriz que sintetiza esas relaciones. Luego hay una jerarquía. Primero, la problemática, luego matriz de problemas y luego objetivos. En la jerarquía establece un orden jerárquico que refleja cuál es el problema principal y cuáles son los secundarios. Y los objetivos, formulación de objetivos, formula objetivos como una respuesta a cada problema. A tantos problemas corresponde tantos objetivos. Si yo tengo, por ejemplo, un problema general y 3 específicos, tendré un objetivo general y 3 específicos. Hay una coincidencia. Ya comenté hace un momento que el objetivo siempre empieza con verbo en infinitivo, siempre en infinitivo. Primera fase, descripción de la problemática. Descripción de la problemática. Criterio, la problemática solo se puede escribir, pero no explicar. Cuéntame cómo está la cosa, pero no busques explicación. La explicación es parte de la investigación, porque se carece de conocimiento teórico suficiente para explicarla satisfactoriamente. Solamente describes en la problemática. Lo problemático es lo que dificulta avanzar. En una comprensión, si se está ante un problema desde el punto de vista del conocimiento, en que los datos o fenómenos aparecen desconectados, no tienen una descripción coherente. O sea, esta descripción debe ser clara, coherente. Es el punto inicial de la investigación. Una descripción de la problemática clara, que puede ser un párrafo o 2 párrafos. Los párrafos también no son demasiado amplios. En una explicación, si se está ante un problema respecto del ser de las cosas, si bien se conoce el efecto, se ignora la causa, o viceversa. Se ignora la causa y no sabe el efecto. Y finalmente, en la realización o el funcionamiento de algo, si se está ante un problema técnico. Entonces, resumiendo, el criterio es la problemática, solo se puede escribir, no se explica. Lo problemático dificulta avanzar. Se requiere una comprensión, una explicación y realización o funcionamiento. ¿Cómo se redacta la descripción? ¿Cómo se redacta la descripción? Luego de las observaciones iniciales, es aconsejable redactar un párrafo. Esto es importante, donde se identifique la ausencia de algo. Un párrafo de la problemática, una serie de situaciones no deseadas, vacío de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero sin indicar para qué se quiere resolver el problema. Solamente estoy describiendo la situación. Eso me da pie para poder definir el problema. Por ejemplo, la televisión y el niño, que estamos viendo en su momento ahí. Observación. Para la mayoría de los niños, ver televisión, dormir e ir a la escuela son sus principales actividades. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué cosa puedo describir de esto? Se estima que en promedio
el niño ve televisión más de 3.5 horas por día. Esa es la problemática. Influencia del autoconcepto. ¿Cómo te ves tú? Observación. Llaman la atención los universitarios que se sienten competentes, capaces de tener éxito, trabajar para lograrlo y lo consiguen. Es decir, aquellos que tienen un alto nivel de autoconcepto. El autoconcepto representa la concepción que uno tiene de sí mismo como ser físico, social y espiritual. Eso es lo que yo observo. ¿Cuál es la problemática? Es lógico pensar que existe alguna relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de los universitarios. Por lo tanto, surge inmediatamente la pregunta, ¿el autoconcepto influye en el rendimiento académico de los universitarios? Ya está mi problema. Los problemas, las relaciones que pueden ser de una vía o de dos vías. Escenarios donde está inmersa la problemática. Problema A, B, C, D, y todos se relacionan, ¿no? Todos se relacionan. De una sola vía, el problema A influye en el problema B. De dos vías, el problema A influye en el problema B y B influye en el problema A. Interactúan dinámicamente A con B y viceversa. ¿Cómo formulamos problemas? Que este es un tema neurálgico cuando uno investiga. Identifique y formule la mayor cantidad de posibles problemas contenidos en la problemática, a modo de una lluvia de problemas. Identifique y escriba la mayor cantidad de posibles problemas. Es posible ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Eso es importante. Guía para formular problemas. Las siguientes preguntas pueden ayudar. ¿Cómo aparece el problema? ¿Cómo se origina? ¿Con quién? El problema se formula empezando con palabras falta de, se desconoce, es la causa o el efecto de. Algunos criterios para seleccionar problemas. Seleccione aquellos que merecen ser abordados por una investigación. Realice la selección considerando la importancia y relación que tiene cada problema con el tema, en cuanto a su coherencia y pertinencia. Con esta selección está fijando límites de investigación en cuanto a la cantidad de problemas y a la profundidad y alcance de los que pretende enfrentar la problemática. Ejemplo. Problemática. Satisfacción de los clientes. Ejemplo 3. Satisfacción de los clientes. El índice de satisfacción de los clientes por los servicios prestados por una organización ha tenido un progresivo descenso en los últimos 6 meses, principalmente en lo que se relaciona al tiempo de entrega de los productos adquiridos. El índice de satisfacción de los servicios prestados ha tenido un descenso por el tiempo que demora en entregar los productos. ¿Cómo se formula el problema? Al escribir uno de los problemas, lo más aconsejable es formularlo sin indicar lo que se quiere resolver. Por ejemplo, no hay información actualizada sobre las etapas administrativas y contables por las que pasa el pedido de un cliente antes de llegar a sus manos. El problema o la problemática es los clientes se sienten cada vez menos satisfechos. ¿Por qué? Porque están recibiendo sus productos con mucho retraso, cada vez con mayor retraso.
¿Cómo se formula? Lo más aconsejable es formularlo sin indicar para qué se quiere resolver. Por ejemplo, no hay información actualizada sobre las etapas administrativas y contables por las que pasa un pedido. ¿Algún comentario, por favor? Ejemplo 4. ¿Algún comentario? En ese sentido, en el ejercicio que ha hecho en el ejemplo anterior, la problemática estaría pues en saber cuáles son esos factores Así que es. ¿no? Así. El demora en la entrega de la mercancía al cliente, ¿no? Y el objetivo va a ser identificar los factores que inciden o que provocan la demora en, ¿no? Y el título puede ser factores de entrega o que inciden esa entrega y satisfacción del cliente. ¿No? Sí, factores de entrega y satisfacción del cliente. ¿Algún comentario? No puede ser en forma general la satisfacción del cliente. Sí, pero ¿con qué? Se tiene que especificar. No, está bien, satisfacción del cliente, pero en este caso es, ya hemos identificado que la insatisfacción es por la demora. Entonces, yo voy a investigar qué factores provocan esa demora. O influyen en la demora, ¿no? O influyen, lo mismo. Provocan, influyen, producen la demora, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Un comentario más? Me pregunto si ese es si sería ese un tema de investigación, porque cuando hablo de los factores que producen, yo puedo agarrar un método de Chicago, de la espina, y determinar cuáles son los factores, ¿no? No, pero Entonces, esto es, claro, ¿es tema de investigación o no? no, sí es, pero no como en Chicago. En Chicago yo en 10 minutos hago una lista de factores, pero yo no estoy investigando si esos factores funcionan y con qué ponderación en esta situación de entrega de productos. Aparte que no está fundamentando científicamente los factores, ¿no? Claro, esa Así medida es, así. Está bien, está bien. va a servir para poder identificar cuáles son los factores que podrían estar ahí. Pero yo tengo que de repente medir, observar, preguntar en qué medida estos factores para este caso de este mercado, de este producto, funcionan. Ahora con la pandemia, pues la mayoría de empresas hacen repartos. Yo supongo que muchos tienen experiencias malas. Yo compré en Totus y nunca me llegó el producto completo, hasta que me cansé de reclamar. Y me dijeron, no, ya le retorno. Hay un retorno del dinero que usted pagó a su cuenta. Nunca me dio el retorno. Entonces, me llegó el producto, pero no todo lo que yo pedí ni todo lo que yo pagué. Porque ellos primero pagas y después de 7 días te lo entregan. De 7 días a ahora, porque antes demoraban 2 meses. Sí. Y encima te cobraban, porque no lo cancelabas antes, te cobraban una mora. Yo reclamé y me fue Indecopy. Al toque me dieron todo, sí. Sí. Me devolvieron, sí, sí. Porque no se puede andar con buenas personas así. Bien, Indecopy anda muy bien, pero son muy rápidos, sí. Sí. Sistema de administración de la escuela. En una escuela se pretende implementar un sistema de administración informático, sin embargo, no se tiene información sobre la forma de funcionamiento de dicha escuela. ¿Cuál es el problema? El problema podría ser desconocimiento o se desconoce la forma en que se trabaja pedagógicamente y administrativamente en la escuela donde se pretende implementar un sistema de administración informático. ¿Cuál sería ahí el problema de investigación? Se desconoce cómo funciona el sistema administrativo informático de la escuela. Eso voy a averiguar. ¿Sí?
Segunda fase, la matriz de problemas. Matriz de problemas. Hemos hecho la primera, a ver, para que no se vayan a perder. Descripción de la problemática, que hemos puesto varios ejemplos. Ahora, matriz de problemas. Es la segunda fase, el planteamiento del problema. Es una estructura matricial de 4 columnas que sintetiza la relación de entrada y salida que tiene cada problema con los demás. Permite establecer un orden jerárquico. ¿Cuál es la lógica para jerarquizar? Si un problema es causa de otros o para la mayoría, entonces es el problema principal. Si un problema es causado por todo lo demás o por la mayoría, podría ser un problema secundario. Por ejemplo, en un escenario problemático se han identificado 3 problemas. A causa B y a C. B es causado por A y por C, la entrada, y causa C, la salida. C es causado por A y por B, la entrada, y genera B, la salida. Aquí vemos que los problemas se relacionan. ¿Cuál es causa y cuál es el efecto? A causa B y C. Para esta ruta crítica, ¿no? Así es. B es causado por A y por C. Ya sé. Y C es causado por A y por B. Por B. Genera B como salida. Hay una relación entre problemas, entre Pues causa así y efecto, ¿no? Esto va a generar una pregunta de investigación muy conocida, muy valorada por los jurados. La pregunta de investigación tiene los siguientes elementos. Que la pregunta clave que se va a plantear. En este interrogante va a ir variable o variables. El enlace o relacionante entre las variables, la población, a quién voy a investigar, delimitación espacial, en qué lugar va a ser, en qué departamento, en qué región, y la delimitación temporal, en qué periodo de tiempo voy a hacer la investigación. El problema se formula siempre como una pregunta, o sea, pregunta-investigación. ¿Sí? Sí, y va entre signos de interrogación. ¿No? En esa pregunta tiene que ver, pues, las variables, la población, ¿no? En niños menores a 12 años en tal distrito, ¿no? Durante el año 2020, cosas así. La muestra. No, pues, no. En la pregunta va toda la población. En la pregunta va la población. Esto voy a obviarlo, son las relaciones posibles, ¿no? Entre los problemas. Está entendiendo un poco. Y la tercera fase es formulación de objetivos. O sea, junto al problema está el objetivo. No es que tiene que haber una coherencia. Los objetivos se formulan como una respuesta directa a cada uno de los problemas. Si hubiera un problema general y 4 específicos, yo tendré un objetivo principal y 4 específicos. Y aquí hay una coherencia, mire, en los problemas, en la hipótesis, en los objetivos y en las recomendaciones. Perdón, en las conclusiones, Si yo tengo un problema principal y 4 específicos, tendré un objetivo principal y 4 específicos. Y tendré una hipótesis principal y 4 específicos. Y cuando yo concluyo, tendré una conclusión principal y 4 específicos. Es así, necesariamente. ¿De acuerdo? Y aquí están los verbos que usamos para formular objetivos.
Infinitivo. Siempre es en infinitivo. Establecer, averiguar, identificar, recopilar, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer? Para que sea el objetivo real. Me decían hace un momento, no sé quién de ustedes decía, implementar. Implementar no está en la lista de verbos. Porque cuando implementar, yo no estoy investigando, ya estoy decidiendo investigar. Estoy diciendo, perdón, implementarlo, ¿no? Bien. Como le decía, hay un objetivo general. Consiste en definir las acciones a lograrse en términos de nuestra investigación. Es donde el enunciado debe ser claro y preciso de las metas. Determinar la relación entre la calidad de atención y la asistencia a la universidad. Si la asistencia es baja, que la calidad es mala o baja o deficiente. Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el nivel de satisfacción de los cadetes de las Fuerzas Armadas. Determinar es un verbo muy usado en objetivos. ¿De acuerdo? Sí. Y los específicos se deducen del objetivo principal. Cuando el trabajo es muy exploratorio, muy simple, vamos a decir, describir. Cuando el trabajo ya es más concreto como correlacional, tengo que decir, identificar la asociación entre las variables, de acuerdo con objetivos específicos. ¿Qué ejemplos? Objetivo principal y hay 4 objetivos específicos. ¿Qué verbos se usan? Por ejemplo, determinar, que ya mencioné, identificar también, conocer también. Realmente no me gusta mucho conocer, porque no sé cuándo logro el objetivo. Priorizar. Y para objetivos específicos, determinar, identificar, priorizar, enumerar, proponer, comparar, analizar, deducir, calcular, indicar. Hay más, pero son los objetivos usados solo verbos usados en objetivos específicos. ¿Cuál es la finalidad de los objetivos? Primero, guían el estudio. Si objetivo, yo no sé si he cumplido o no he cumplido el trabajo. Con el objetivo ya logré, porque ese era mi objetivo. Era mi objetivo, mi meta. Comprobar diferencias significativas entre grupo A y grupo B. Comprobé. Entonces ya logré el objetivo. Determinar los límites y amplitud del estudio. O sea, ¿para quién va a ser estudio? Para alumnos del 4º ciclo. Ese es el límite. O la amplitud del estudio. Orienta sobre resultados eventuales que se esperan obtener. ¿Qué cosa quiero obtener? Identificar relación entre 2 variables. Y permite determinar las etapas del proceso de estudio. Porque ya hacia dónde voy a encaminar mis esfuerzos, en alcanzar objetivos. Aquí hay unos ejemplos. Hay poca diferencia entre un problema expresado en forma breve y el objetivo que lo resuelve. Problema. Si el problema es la dificultad en cruzar el río, ¿cuál es el objetivo? Encontrar la forma o identificar la forma para cruzar el río. Encontrar es un verbo fuerte que indica acción investigativa. Encontrar, yo prefiero mejor identificar el camino, la vía para cruzar el río. Aquí hay otro ejemplo. Ya nos está pasando la hora ya. ¿Qué cosa es la justificación? ¿Qué cosa es la justificación?
¿Alguien quiere hablar? Ahí expones pues todos los motivos, las razones, ¿no? Para, Para que, para el estudio. para, para la investigación. Así es, ¿no? La justificación. Ujú. ¿Para qué servirá? ¿Quiénes se benefician con ese trabajo? ¿Qué voy a resolver con el trabajo? Ese trabajo llena un vacío en el conocimiento que está desactualizado, por ejemplo. Voy a definir mejor el problema, los conceptos, las variables. Y el problema tiene que ser limitado. Hay una limitación temporal o espacial. Temporal o espacial. Temporal, el tiempo. Mi trabajo va a ser el 2021. Ya. Espacial va a ser en tal región, ¿no? Bien. ¿En quiénes redundará este trabajo también, no? Sí, esos son a quienes beneficia, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho así? ¿Qué conversamos hoy día? Acerca del Las título. ideas, importantísimas las ideas, el tema, cómo pasamos idea a tema, hemos hablado de los objetivos, de la justificación, Y de la la revisión. revisión bibliográfica, que es importante para escoger el tema, porque si no hay trabajos anteriores, la cosa se dificulta muchísimo. Ujú. Y el planteamiento del problema. ¿Algún comentario? Se ha entendido bastante. Bien, muchas gracias. Te felicito, de verdad. ¿Quién era de...? Fácil la exposición este, de esta reunión, ¿no? Hemos entendido y cómo describes también, ¿no? Y sobre todo la metodología es muy interesante, fácil de Gracias, Rosa. entender. Muchas gracias. ¿Dónde está Guadalupe? Lupe, Se fue con la nieta. Lupe, Ya está. Ah, también es tu compañera, Lupe, Lupe, sí, de yo la la invité. Mayeque. Sí estoy, pero es Ah, no ya, que ya, es, ya, 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 ya. no se quiere, no quiere prenderse el micrófono, Ya. estarle presionando. Yo estoy acá porque sí me interesa mucho, o sea, esto es algo muy importante y justo con la nueva ley, ¿no? Que obliga prácticamente a que los estudiantes tengan que preparar sus trabajos de investigación, sus tesis. Entonces es necesario que nosotros le demos todas las herramientas que se necesiten para que puedan hacerse más fáciles. Incluso antes ya, en algunos cursos, para que vayan identificando, ¿no? Aspectos importantes, por ejemplo, del curso mismo, ¿no? Con ese problema, enfocarse, ¿no? Claro. Con toda la información que tiene. Es importantísimo ahorita trabajar mucho en lo que es investigación, de verdad. Y yo le agradezco pues hasta a mi amiga que me informó y a usted que estamos tomando algunos conceptos que a veces se nos va, ¿no? Por prácticamente verlo en forma general, pero hay cosas muy específicas que hay que conocerlas para poder ir avanzando a lo seguro, ¿no? Y actualmente todo es investigación, ¿no? Desde que ingresan los estudiantes a hacer su Tiene que investigación. formarse ese hábito. Y para que la tesis no sea, pues, una cosa esotérica, ¿no? Antes tenía terror a lo que es tesis. Los chicos no querían hacer tesis, ¿no? Hasta Pero ahora ya la ley lo dice. Hasta ahora no quieren hacer tesis. Es difícil. Esos cursos de actualización, ¿no? Yo les propongo, yo voy a seguir los sábados hablando, más o menos vienen 10, la semana pasada fuimos 18, y voy a ir hablando y ustedes avancen lo que hemos hecho ahora, y me presentan, o conversamos, o discutimos sobre el tema, la justificación, los objetivos, la situación problemática, y conversamos. Yo les puedo compartir pantalla y ustedes me proponen, me proyectan lo que han hecho y todos vamos comentando. Somos como todos aprendemos y todos participamos. ¿Les parece? Sí, 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 interesante, profesor, muy bien. Vamos de la mano, sí, no hay hablaremos sobre el estado del arte, ¿ya? Les voy a enseñar cómo se construye y cómo
esto sería muy extenso. Solamente debe ser 3/4 de hora o media hora, Sí. pero muy extenso. ¿Ya? Lupe, De conversar. también quiere él que le comenten qué tal su exposición. Bastante claro, que estamos, justamente le estaba indicando. A ver, ¿me escucha? Ah, sí. Justo estaba indicando que a veces nosotros pasamos de largo, ¿no? Sin hacer los detalles, por ejemplo, que bueno en que el estudiante también sepa, por ejemplo, las jerarquías en cuanto a la amplitud que tienen a ver, las descripciones, ¿cómo podríamos decir? Cuando hablábamos, por ejemplo, con respecto a la diapositiva en la que pasó, con respecto, acá yo lo tengo todo, ¿eh? A los objetivos específicos, determinar, identificar, priorizar, ¿verdad? Hay una jerarquía de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que embarga y cuál es el necesario planteado para el problema, ¿no? Son cosas que a veces uno lo toma, no, pero si, mira, tu problema es tu objetivo ya tiene que ser una menor jerarquía, entonces ahí identifica, pues, ¿no? O determina, entonces, pero hay diferentes, ¿no? Hay una amplitud, por ejemplo, el calcular, deducir, proponer, ¿no? Proponer incluso en un objetivo específico, ¿no? Vamos a la jerarquía, lo que embarga. Y de verdad, es muy clara y muy didáctico, y gracias por el material también que está pasando, porque es muy didáctico y nos ayuda mucho. Por eso he dicho, estoy agradecida, porque tenemos que seguirnos preparando, porque hay cosas que se nos van, ¿no? Y tenemos que estar ahí repasando constantemente. Yo tengo 2 tesis que preparar. Yo tengo una ya casi terminada, una doctoral, y la otra también es de gestión, también, pero también la pienso hacer en cuanto a la responsabilidad social. Con la que tengo ya terminada, que es del doctorado de administración, con respecto a, por ejemplo, ya está incluso con todo lo que es la significancia, la parte estadística, ¿no? Entonces a mí lo que me vale es la discusión en sí que tengo que hacer. Y el otro sí está virgencita, el tema de responsabilidad social. Me interesa mucho porque, como usted dijo, está de moda, ¿no? Pero limitarla. Es que también el responsabilidad social es un tremendo Un tema muy amplio. bagaje de sí. Entonces, limitarla. Entonces, yo me encuentro que tengo que leer la teoría para ver solamente un aspecto específico, ¿no? Y ver, pues, son temas que en algunas universidades ni se ponen, se toman como título, pero no se cumple lo que se tiene que hacer, ¿no? Al igual así como lo que son la relación universidad-empresa, que también lo quise tomar, pues tan amplio, ¿no? Y es tan amplio y es un análisis. Yo vi una tesis de San Marcos, exhaustivo, punto por punto y demasiado. Entonces, lo que vale es aterrizar en algo, ¿no? Pues que estoy viendo la lluvia de ideas, los aspectos más importantes, que de repente quiera determinarlo y hacer una tesis que valga la pena, que aporte, ¿no? En la reunión de los sábados, los verbos dependen del alcance de la investigación. Puede ser una exploratoria, correlacional, predictiva, depende de eso. Y eso depende también de los objetivos. Entonces, todo está amarrado, ¿ya? Ha ¿Y sido podemos sí. obtener tus diapositivas? Sí, yo tengo un grupo de WhatsApp, ¿no? Solamente para eso. Que en la invitación de hoy día les puse, en el grupo hay algo de 20 o 26 creo, ahí voy a poner el video. Ya, ¿Ya? ok. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, a ver, hay que anotarse, yo no me he anotado. En el grupo, Hay que anotarse. en Guadalupe. en la invitación para este webinar, yo puse ahí, agréguense a les puse el link para el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp está, yo voy a subir los materiales de cada webinar. Ya. ¿Ya? Excelente. Listo. Gracias, No, gracias a ustedes. Muy buenas noches, cuídese mucho. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias.